Muy bien, feliz noche para todos. Un placer poder saludarles a través de este medio. Quien les habla, su tutor influencer, el licenciado Omar González. Hoy estaremos trabajando con nuestro segundo encuentro síncrono de la unidad curricular Gerencia Educacional. Estaremos trabajando con la tercera y la cuarta unidad. Es importante destacar que para estos núcleos temáticos hablaremos de los procesos administrativos en la educación del siglo XXI, para aplicarlos en los procesos de calidad y evaluación educativa. Gerencia y calidad son dos elementos que están íntimamente ligados donde uno depende y complementa al otro. Entonces, sin más preámbulos, les indico que la agenda para el día de hoy corresponde a el contenido programático de la unidad 3, ciclo de preguntas, contenido programático de la unidad 4. Nuevamente tendremos un ciclo de preguntas, estaremos conversando sobre la actividad evaluativa y el cierre cognitivo. Fíjense que vamos a ahondar comenzando por destacar que la calidad y la gerencia educativa son dos elementos que están íntimamente ligados. El uno complementa al otro, por lo que si no existe una buena gerencia, difícilmente se tendrá una calidad educativa. Para que una gerencia pueda permitir una calidad educativa, esta debe desempeñarse de manera eficiente, efectiva y proactiva. Es importante resaltar también que la gerencia es el ejercicio de una persona que ocupa un cargo que tiene dentro de ella múltiples funciones y donde su responsabilidad es lograr la coordinación de los recursos a través de los principios de la administración como son la planeación, la organización, la dirección y control a fin de alcanzar los objetivos propuestos. El término calidad es amplio, complejo, polisémico y subjetivo. De manera general se asocia y se asume con las propiedades o conjunto de propiedades y condiciones inherentes a algo, que permite juzgar su valor. Este término ha sido incorporado de manera insistente en todas las agendas de las políticas educativas de todos los países desde la década de los 90. Ha sido referendado y referido de muchos interés en la Declaración Mundial sobre Educación para Todos, la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje, celebrada en Yontei, Tailandia, en 1990 y ampliada en el año 2011. Esta define el término como un atributo o esencia definidora, un grado de excelencia o valor recreativo y relativo. Lo asocia con lo bueno y lo excelente, con un rasgo o juicio no cuantificado. En tal sentido, se puede considerar que la calidad es un término que trae consigo los estándares definidores de que debe cumplir algo y cuya presencia o ausencia o maneras de funcionar permitirán emitir un juicio de valor sobre ese algo. En este núcleo temático vamos a analizar la gerencia de los procesos administrativos, como les dije anteriormente, del siglo XXI, para aplicarlo en los procesos de calidad y evaluación educativa, la cual contribuye a su formación como gerente en la gestión educativa de calidad. Dirigidos al núcleo temático, se estará desarrollando todo lo relacionado o todo lo contemplado a la concepción de calidad educativa, como potenciadores de la calidad, gestión y adaptación del cambio, nuevos desafíos de la gerencia educativa, la innovación, la tecnología, la educación en línea, la incertidumbre, la evaluación inclusiva y la cultura escolar inclusiva, retos a los que se enfrenta la evaluación actualmente. Para ello trabajaremos en primera instancia con algunos conceptos básicos. Entonces, fíjense que iniciamos estudiando el significado etimológico de la palabra calidad, la cual deriva del latín qualitas y según el diccionario de la Real Academia Española, significa propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes que ya existen. La calidad es un conjunto que denota relatividad en su definición y en su elemento importante en el debate académico y público, principalmente cuando se debe argumentar el sentido de ciertas acciones, planes o programas que se han entendido como posiblemente recomendables. En relación a la utilización del término calidad educativa, se debe ser prudente en su análisis. Además de los factores antes señalados, hay que considerar aquellos
que permitan comprender el tipo de organización adoptado, la forma en que se administra y dirige la institución y las distintas herramientas que para ello se destacan, entre otras, a los proyectos educativos institucionales, por ser una herramienta esencial de la gestión. En la actualidad, la calidad educativa es un concepto muy recurrente en países tanto de América Latina como del resto del mundo en los últimos años. Aun cuando la calidad es un concepto que denota relatividad, no deja de ser un elemento central en el debate académico y público, principalmente cuando se desea argumentar el sentido de ciertas acciones, planes o programas que se han entendido como recomendables y se quieren implementar en el contexto escolar. En ese escenario donde calidad, con toda su diversidad semántica, asume un lugar central en la discusión. La concepción curricular de la eficiencia social vinculada a la corriente llamada tecnología educativa entiende calidad de la educación como eficiencia y eficacia, como rendimiento escolar. Por lo tanto, autores como Agüerredondo refiere que el concepto de calidad de la educación está lleno de potencialidades en relación a ideas de eficiencia y eficacia en el pleno o en el plano de los logros educativos. Por otra parte, la UNESCO en el 2005, en su informe sobre la conceptualización de la calidad, refiere que la meta fundamental del cambio social es la erradicación de la inequidad y el establecimiento de una democracia igualitaria. Por consiguiente, autores como Ford manifiestan en el informe la meta y el contenido de la educación deben ser recreados para permitir nuevas características en la sociedad y, por consecuencia, nuevas características en la democracia. En el mismo informe refiere que las nociones de aprendizaje continuo y relevancia resaltan particularmente importantes haciendo hincapié en la ciencia y la tecnología. Asimismo, afirma que mejor la calidad de la educación requiere sistemas donde pueda aprenderse principios de desarrollo científico y de la modernización en maneras que respeten los contextos socioculturales de todos los actores, educadores, estudiantes, padres y representantes. Ahora bien, también tenemos los potencializadores de la calidad educativa. Y cuando hablamos de ellos, tenemos, por ejemplo, escuelas inclusivas, equitativas, seguras y saludables, entendiéndose que es crear el espacio adecuado para aprender que promueve una educación inclusiva y transformadora que proporcione a todos los estudiantes el acceso a la educación en entornos seguros y sanos, libres de violencia, de discriminación y con el apoyo de servicios de atención integral. También el aprendizaje y competencias para la vida, el trabajo y el desarrollo sostenible. Proporcionar a los estudiantes los conocimientos, las competencias y los valores necesarios para su bienestar, adaptados a la rápida evolución del mundo laboral y en favor de un planeta sostenible es clave en los actuales momentos para una adaptación a un mundo que cambia cada día con mayor rapidez. Es necesario garantizar que los estudiantes adquieran competencias asequibles, pertinentes y de calidad, que se ajusten a las demandas de los mercados laborales. Por otra parte, los docentes son figuras claves de la transformación educativa y social. Docentes bien formados, respaldados y valorados son esenciales para garantizar una educación de calidad para todos y alcanzar los objetivos educativos de la Agenda 2030. Es por ello que se debe diseñar políticas relativas a los docentes y apoyo a la formación de calidad, haciendo hincapié en la inclusión, la sensibilización sobre cuestiones relativas al género y a las tecnologías digitales. La labor de los docentes debe ser colaborativa y en equipo. La enseñanza debe ser un proceso reflexivo sobre la propia práctica, donde la investigación y la creación de conocimientos y nuevas prácticas pedagógicas son la parte de enseñanza. Esto significa que hay que respaldar la autonomía, la libertad, primero de los docentes, y la libertad que éstos puedan
a ser partícipes plenamente en el debate público y el diálogo sobre los futuros en la educación. Por otra parte, el aprendizaje y transformación digital es poner la tecnología al servicio de la educación. Este es otro potencializado de una educación de calidad. La tecnología mejorará el acceso a la educación y por su parte promoverá un aprendizaje de calidad para todos. Es por ello que la UNESCO refuerza las capacidades de los agentes de la educación, especialmente de los docentes, ayudándoles a dominar las técnicas de aprendizaje a distancia e híbridas, y reúne las pruebas pertinentes para fundamentar la toma de decisiones sobre la tecnología educativa. Es decir, que una educación de calidad debe ser capaz de responder a las necesidades de un individuo en su contexto, cuidando las relaciones existentes entre los contenidos, los los métodos de enseñanza, las características socioculturales y la posibilidad de aprender de los individuos y conglomerados sociales, a lo que se dirige la educación. Por ello es que la UNESCO dice que la pertenencia en educación se considera primordialmente en función de su cometido y de su lugar en la sociedad, de sus funciones respecto de la enseñanza y los servicios conexos, y de sus nexos con el mundo del trabajo, en sentido amplio con el Estado y la financiación pública. Por otra parte, la gestión y adaptación al cambio nos indica que definiendo lo que es gestión y adaptación al cambio, según consultores, es busca facilitar y conseguir la implementación exitosa de los procesos de transformación, lo que implica trabajar con y para las personas en la aceptación y asimilación de los cambios y en la reducción de la resistencia a los mismos. Autores como Spina refiere que la gestión del cambio presenta un calificativo estratégico al tomar decisiones y obtener información sobre cómo las organizaciones se relacionan con el contexto circundante y de qué manera certifica su visibilidad, crecimiento y supervivencia. Fíjense que en tal sentido la gestión debe apoyarse en técnicas que conduzcan al logro de objetivos comunes y en el buen manejo de los recursos desde los criterios de eficiencia al disminuir los recursos empleados y efectividad al conseguir el máximo resultado posible. Los cambios que han generado la globalización, la competitividad y el uso de la tecnología han hecho que las organizaciones se transformen e innoven para poder hacer frente a los continuos cambios del entorno, de tal forma que las instituciones educativas, como organizaciones vivas y dinámicas, están en continuos cambios que garantizan la sostenibilidad de los procesos educativos en determinadas comunidades. Fíjense que por ello, la gerencia educativa cobra importancia al surgir la necesidad de valorar y evaluar los impactos que los cambios organizacionales han producido. Autores como Ramírez y Orozco definen la gerencia educativa como un proceso de organización y administración de los procesos y de los recursos para lograr los objetivos organizacionales por medio de una eficiente gestión y donde el gerente educativo lidera y dirige los equipos, estos hacia las metas de la organización, que a su vez motivan, estimulan, evalúan y premian los logros obtenidos a cada paso del proceso. Las instituciones educativas están expuestas permanentemente a nuevos requerimientos, sean locales, nacionales e internacionales, así como internos que los ubican en variables de cambio. Estos cambios son continuos y exigen renovación y modernización en aspectos relacionados con su identidad institucional, fomentando una cultura organizacional que se transforma y adapta a las variables internas y externas de la comunidad educativa. El cambio es una dinámica constante y por ello la vida humana y organizacional lo que impulsa es el desarrollo de sus capacidades y potencialidades.
permitiendo de igual forma la transformación de los contextos en que se desenvuelven, considerando que los cambios se generan cuando se hace parte de ellos. Al respecto, también Ramírez y Reyes expresan que la gerencia educativa implica la consideración de diferentes aspectos asociados a los desafíos para el contexto de las instituciones dedicadas a la formación del ser. Desde la gestión de cambio, el director ya no es un experto en técnicas de gestión, sino un gerente con capacidad flexible, multidisciplinaria, que lo vuelve un gestor y negociador capaz de adaptarse al entorno y a sus constantes transformaciones. De modo que las organizaciones deben ser flexibles, consolidar su capacidad de adaptación a nivel local, regional, nacional y mundial, como dijimos anteriormente. Ahora bien, para lograr la adaptación y proacción de organizaciones, autores como Isasa plantean 5 factores a considerar. Entre ellos tenemos, primero, lo estructural, referido a procesos, procedimientos, funciones y actividades o tareas de cargo de grupos, divisiones, secciones, sugerencias y el organigrama en general. El talento humano, que es el desarrollo y aprovechamiento de las competencias de las personas, apoyadas en la formación y sistemas de motivación. En lo tecnológico, referido a la aprobación de la tecnología, incluyendo no solo su desarrollo, sino también el uso efectivo de la misma. Por otra parte, lo cultural implementa los cambios en la cultura organizacional. Estos factores deben evaluarse integralmente para contrarrestar las fuerzas que pueden impactar el progreso y desarrollo de la organización. Finalmente, las interacciones son los procesos de relaciones entre los diferentes elementos del sistema, que son los que permiten las transformaciones y los cambios que posibilitan la constitución de redes que dan vía a los mismos procesos de interacción. Todo esto también nos lleva a los nuevos desafíos de la gerencia educativa. Y cuando hablamos de estos nuevos desafíos, nos implica que vivimos en un mundo donde la especie humana y el planeta están en riesgo de amenaza por diferentes factores que le hacen cada día más vulnerable. Con la llegada de la pandemia quedó al descubierto la fragilidad humana e interconexión global, por lo que se necesitan nuevas acciones conjuntas que permitan cambiar el ritmo y lograr un nuevo futuro. Para ello, la educación debe generar cambios que deben ser profundos a través de una nueva gerencia que permita enfrentar los desafíos de cumplir con la promesa incumplida de garantizar el derecho a una educación de calidad para todos los niños, jóvenes y adultos, y realizar plenamente el potencial transformador de una educación como una ruta para un futuro colectivo y sostenible. Para lograr esto se requiere un enfoque de la gerencia que esté basado en un contacto social, para una educación de calidad que permita aprendizajes significativos desde el punto de vista de las exigencias sociales y del desarrollo personal. Una gerencia basada en un contrato social debe basarse en los derechos humanos y en los principios de no discriminación, justicia social, respeto a la vida, a la dignidad humana y a la diversidad cultural. Para ello, la UNESCO plantea asumir una ética de cuidado, reciprocidad y solidaridad, desde fortalecer la educación como un esfuerzo público y un bien común. Fíjense que en tal sentido, el nuevo gestor educativo debe tener un pensamiento enfocado en el futuro y en la manera de ofrecer los escenarios adecuados y eficientes para que los estudiantes se formen integralmente como seres humanos de bien, con emotividad para ayudar a su prójimo ante cualquier circunstancia. Autores como Hidárraga y Pareja señalan que cuando se habla de gerencia, se estimula el manejo de los procesos de la comisión y la toma de decisiones de manera colectiva a través de un enfoque de resolución de problemáticas, para desarrollar un ambiente de unión que beneficie la gestión y la innovación pedagógica.
Las exigencias del siglo XXI solicitan de los dirigentes educativos un cambio veloz y diligente, que abarquen una amplia gama de posibilidades y de talentos para obtener éxito. Un reto clave que enfrentan los gerentes educativos es cómo dominar efectivamente el arte del cambio y lograrlo debe buscar alternativas que mejoren la práctica educativa, tanto en la cualificación como en el uso de instrumentos medidores, ya que las nuevas generaciones deben estar también preparadas para los retos del siglo XXI, donde la tecnología, los medios audiovisuales y el manejo de aparatos son una necesidad. Ante esta realidad, es obligación del gerente educativo su adaptación a los estudiantes del presente, que tienen necesidades futuras que todavía no se conocen como unas herramientas, currículos, infraestructura y docentes del pasado. El llamado es a reinventarse frente a los retos del presente y a los desafíos ciertos e inciertos que están por venir. Es por ello que el nuevo gerente educativo debe ser visionario y adelantarse a las situaciones, tanto previstas como imprevistas, que están por venir y que pueden hacer tambalear los cimientos de la escuela. Otro autor como Arévalo abordan el tema de la educación como principal impulsora de la sociedad del futuro. Ellos teorizan lo siguiente: la educación es el fundamento de nuestro futuro, es una solución principal. No es solo otra prioridad. La tarea de este siglo consiste en la reestructuración de todo nuestro sistema educativo y el establecimiento de una sociedad de aprendizaje para el presente siglo. Es decir, que la educación tiene el reto de reestructurar todo el sistema educativo y crear una sociedad del aprendizaje para los inciertos 79 años que quedan hasta el cambio de centuria. Por lo tanto, los gerentes educativos deben estar preparados para enfrentar los grandes retos que deben resolver y que tendrán repercusiones sobresalientes en las generaciones venideras. Es por ello que la gerencia educativa debe adecuarse a una nueva gestión de la escuela contemporánea. Con ella viene el liderazgo como elemento clave que recoge capacidades y habilidades de toda índole para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje al interior de la institución educativa. En tiempos de incertidumbre, la función principal del gerente educativo es mantener la calidad educativa y el bienestar de toda la comunidad. Dentro de este deber, debe encontrar y debe velar por la buena adaptación de los profesores y estudiantes al cambio y liderar apropiadamente a las personas que tiene bajo su mando, es decir, los maestros. Es por ello que los agentes educativos tienen que poseer un carácter proactivo al momento de encarar su labor, pues de ellos depende que la empresa que comandan tenga un éxito o fracase de manera inexorable. Ahora bien, otro elemento que es fundamental es, bien, ¿alguna pregunta que se haya generado hasta ahora? Si no hay ninguna pregunta, seguimos avanzando. Otro elemento importante es la innovación tecnológica y la educación en línea. La educación tiene una gran influencia en el desarrollo de la sociedad y permite su adaptación a los nuevos desafíos que se imponen por la evolución y cambios en la que el ser humano está inmerso y que no puede evadir, lo que hace evidente la relación que existe entre la educación y la revolución tecnológica. Autores como Briceño manifiestan que en la actualidad la educación enfrenta una etapa dominada por las tecnologías digitales y los recursos asociados a las telecomunicaciones, que hacen posible la convergencia de distintos medios en aparatos integrados, que brindan un apoyo a la educación a distancia, por lo cual, tal como lo señala Ortiz y Colón, la educación en este momento debe facilitar a las personas habilidades digitales que le permitan interactuar en el mundo.
dado que además las exigencias formativas, del siglo XXI conllevan una transformación de la enseñanza tradicional, siendo indispensable generar prácticas de investigación e intervención que permitan promover el uso de diversas tecnologías de la información y la comunicación, así como el trabajo en red y tutorías en entornos multimodales. Por lo tanto, fíjense, las nuevas tecnologías han de estar al servicio de la educación, porque esta abre una nueva puerta y facilidad de acceso al conocimiento y saberes de las diferentes áreas. La modernización de la educación virtual requiere reformas educativas en el contexto de la era digital a partir de la influencia de las TIC. De allí que es importante invertir en tecnologías de avanzada para responder a la modernización de la educación virtual y sus contextos emergentes. Hay mucha novedad en la manera como ahora se puede estar informados y comunicados para enseñar y aprender, algo que no existía cuando surgió la primera edición de la educación a distancia. Autores como Silvio afirma que es una innovación de un alto grado de intensidad y de variedad de situaciones. Por esta razón, su difusión desde la articulación de la gestión es y seguirá siendo en el futuro un desafío para todos los actores que en ella participan, de una u otra manera, al desempeñar diferentes roles. Entonces, fíjense, el ejercicio de un liderazgo efectivo para asegurar una gestión adecuada de esa innovación es una tarea que debe realizarse de manera cuidadosa y sistemática. La difusión de una innovación implica cambios intensos y profundos en las prácticas de la enseñanza y el aprendizaje, cambio en los esquemas tradicionales del proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto para el docente como para el estudiante. Ya no hay una dependencia directa en tiempo real para que el docente administre el proceso de aprendizaje del estudiante. Tampoco existe una coincidencia física en cuanto al lugar y al tiempo, por lo que se exige una mayor automatización por parte del estudiante. Otro elemento que es interesantísimo resaltar es la evaluación inclusiva y cultura escolar inclusiva. Fíjense que la equidad y la inclusión escolar son los principales retos que tienen los sistemas educativos actuales, en todos los niveles y modalidades. De allí que garantizar una escuela inclusiva supone la superación de un modelo educativo instructivo y de transmisión, para pasar a un modelo de promoción y desarrollo de educación en y para la diversidad, lo que exige, según Icon y Arnaiz, autores que hablan al respecto, un nuevo planteamiento de escuela dirigida a la calidad no discriminatoria, participativa, que asume la heterogeneidad como factor de enriquecimiento, lo que se traduce en una escuela de calidad. Para lograr este cometido, todos los países se plantean como reto el desarrollar sistemas de evaluación que faciliten la inclusión en vez de actuar como barrera potencial de esta. La evaluación inclusiva se enmarca dentro del movimiento de la escuela inclusiva. Esta nueva corriente surge a partir de la Conferencia Mundial de Educación, celebrada en Tailandia para los años 90, que tenía por objetivo fundamental de reestructurar las escuelas para responder a las necesidades de todos los niños. En el año 2000 y algo, la Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación Especial pusieron en marcha el proyecto de evaluación e inclusión educativa, como objetivo de examinar el proceso de evaluación en un contexto de inclusión y destacar ejemplos de buenas prácticas. De allí que definió la evaluación inclusiva como un enfoque de evaluación en los centros ordinarios, en donde la política y la práctica están diseñadas para promover el aprendizaje del alumnado tanto como sea posible. El principal objetivo de esta evaluación inclusiva es que todas las políticas y procedimientos de evaluación estén dirigidos al apoyo y mejora de la inclusión y la participación satisfactoria de todos los estudiantes, susceptibles de ser excluidos, por lo que se debe crear una cultura para el aprendizaje y no meramente del aprendizaje en el marco de una cultura escolar inclusiva. Por lo tanto, podríamos
Decir que la evaluación inclusiva es el recurso que tienen las escuelas para alcanzar mayores resultados de calidad, entendiendo que la calidad está asociada a la equidad. Preservar el equilibrio entre ambas es la manera de conducir el camino hacia la excelencia y uno de los principales retos que tienen los sistemas educativos actuales en América Latina. Es importante resaltar que no hay equidad sin calidad, lo que implica necesariamente mejorar los resultados educativos de todos los estudiantes. En este sentido, la equidad debe ser considerada dentro de los criterios e indicadores de calidad. Por consiguiente, el objetivo principal de todas las normativas y procesos evaluativos es fomentar y garantizar la inclusión de todos los estudiantes. Fíjense que González expresa que los principios de una evaluación inclusiva son aquellos que apoyan la enseñanza y el aprendizaje de todo el alumnado. Las decisiones y la acción se deben orientar al logro de los objetivos establecidos en todos los niveles del sistema, desde las aulas hasta los niveles políticos y estratégicos. La creación de una cultura escolar inclusiva supone una apuesta decidida por la calidad educativa. El desarrollo de una cultura escolar inclusiva está íntimamente relacionado con el potencial que tienen los centros para desarrollar prácticas inclusivas. La calidad de un centro inclusivo no es una cuestión de estado, sino de grado. La homogeneización de los centros bajo patrones de actuaciones y prácticas idénticas solo permite alcanzar determinada umbral de calidad. La exploración de nuevos espacios de calidad solo se puede lograr desde la gestión de la diferencia. También, la práctica de la evaluación inclusiva permite gestionar la atención a la diversidad de un centro educativo y sacar a la luz lo único y singular de este contexto. Fíjense que también en cuanto a una evaluación inclusiva, autores como la Calatayud señala que requiere unos requisitos. Algunos de ellos son una evaluación que esté insertada en el proceso de enseñanza-aprendizaje, una evaluación que incida en el proceso formativo, procesual, continuo y formadora, una evaluación que se haga con la finalidad básica de obtener información del alumnado, del proceso y del contexto. Funciones más importantes de la evaluación desde el punto de vista de la diversidad es permitir que el docente conozca los distintos recorridos y momentos de aprendizaje por los cuales pueden estar pasando los distintos estudiantes, con el objetivo de poder ofrecer una ayuda tan ajustada como sea posible. Una evaluación holística de conceptos, procedimientos, actitudes, competencias, emociones, motivación, intereses. Una evaluación que reconozca los esfuerzos realizados por los estudiantes. Es crucial reconocer los avances individuales respecto al punto de partida específico, pero para ello hay que saber identificar muy bien el punto de partida de cada estudiante. Fíjense que este es el contenido que corresponde a la unidad número 3. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, vamos a dar unos minutos para interactuar. Y si hay alguna duda, aprovechar el espacio para responderle y aclararla en este preciso momento. Bien, pasamos entonces a la unidad número 4. Tenemos primero el rol del psicólogo educacional en los procesos gerenciales. Y allí nos habla en primera instancia que el psicólogo es un profesional especializado en el comportamiento de las personas en el ámbito de las organizaciones. Su rol general abarca el estudio diagnóstico, coordinación, intervención, gestión y control del comportamiento humano en las organizaciones. Es un profesional que contribuye a la generación de valor mediante la gestión y el desarrollo del talento humano.
Su papel consiste en analizar las personas que ocupan un cargo y sugiere cambios para la mejora continua en aras de fortalecer la eficacia en el trabajo. En la formación o capacitación de las personas es indudable la importancia del conocimiento de la psique humana para un entrenamiento en las esferas cognitiva, emocional, motivacional y actitudinal. Fíjense que por ello, el psicólogo tiene responsabilidad de conocer y fomentar la satisfacción de los empleados con respecto a su trabajo, así como proponer y desarrollar estrategias para incrementar el espíritu de equipo, implementar mejoras, procedimientos de selección, colocación, capacitación, promoción y retención del personal, apoyar el incremento de la productividad mediante la adecuada integración hombre-máquina, organización. Afirma que la principal tarea del psicólogo organizacional es desarrollar el potencial del capital humano para contribuir al desarrollo de la organización, como una visión holística que le permita relacionar las estrategias empresariales con el desempeño y las acciones de las personas. Otro de los roles que tiene que cumplir el psicólogo es atender los problemas actuales como son los riesgos psicosociales, el absentismo y rotación de personal, para lo cual debe estar capacitado en el diagnóstico, utilización de instrumentos adecuados como las entrevistas, los grupos focales, los test, la validación, entre otras cosas. Los roles, tareas y funciones más importantes que cumple un psicólogo dentro de las organizaciones son las siguientes. Por ejemplo, planea, organiza y dirige las actividades humanas y las relaciones laborales dentro de la organización. Aplicar las habilidades cognitivas y conductuales para observar, describir, analizar y diagnosticar los problemas o conflictos en las interacciones humanas. Efectuar observación, entrevistas y aplicar encuestas y cuestionarios para diagnosticar el clima y la cultura organizacional y recomendar las acciones preventivas o correctivas que sean pertinentes. Investigar, identificar y modificar los elementos o factores físicos y sociológicos que influyen en el comportamiento humano. Asesorar a la gerencia en lo referente a las negociaciones colectivas con los trabajadores, así como para la creación y mejora de la imagen empresarial en el entorno social y económico. Otra también es diagnosticar, evaluar, integrar y aplicar las habilidades cognitivas que el personal necesita. Generar y proponer soluciones que contemplen la integración humana y la creatividad, la innovación y la mejora continua. Efectuar estudios sobre las necesidades del consumidor mediante técnicas cualitativas y proponer mejoras en el diseño de los productos, en la prestación de servicios, así como en las estrategias de marketing y de comunicación publicitaria. Asesorar en lo referente a los estilos de liderazgo y el ejercicio de la autoridad, así como las técnicas de negociación con compradores, proveedores y competidores. Recomendar políticas y acciones para incentivar y compensar el personal, así como asegurar su bienestar, seguridad y salud ocupacional. Diseñar programas de rotación, inducción, entrenamiento y capacitación para el desarrollo del personal, así como los planes de carrera y ascensos del personal. Conocer los fundamentos teóricos y conceptuales, así como la administración y evaluación e interpretación de pruebas psicológicas y cuestionarios en los procesos de selección y el diagnóstico del clima organizacional, y también poseer una visión sistémica y holística del comportamiento humano en la organización y esta dentro del entorno social, legal y cultural. Fíjense que de acuerdo a todas estas funciones que debe cumplir el psicólogo en una organización, son múltiples y son claves para el funcionamiento eficiente y eficaz de la organización. Ahora bien, tenemos también los modelos de diseño sobre las características del puesto que nos señalan Hartman y Oldman desde 1976. Fíjense que nos hablan
que están centrados en el aumento de la variedad de la habilidad, la identidad con la tarea, la importancia de esta, la autonomía y la retroalimentación en el trabajo. Estas son características claves en la motivación y satisfacción del trabajador. Sus estrategias proponen rediseño de puestos de trabajo, combinar tareas, aumentar variabilidad de habilidades, formar grupos de trabajo, aumentar la probabilidad de percepción, establecer relaciones con clientes, autonomía y retroalimentación sobre la actuación que permita aumentar la carga vertical del trabajo, aumentando la autonomía, abrir canales de retroalimentación, dar información sobre el rendimiento del trabajador. Así, el modelo señala que los niveles de estas características del trabajo afectan tres estados psicológicos. Primero, experimentar lo significado o lo significativo o importante de las tareas que se realizan, experimentar responsabilidad personal por los resultados de las tareas y conocimiento de los resultados de la ejecución de la tarea. Cuando los tres estados psicológicos son positivos, más grande será la motivación, el desempeño y la satisfacción de los empleados, y más bajo será el ausentismo y la probabilidad de que abandonen la organización. De acuerdo con este modelo, cualquier puesto puede describirse desde el punto de vista de las cinco dimensiones críticas del puesto, definidas como variedad de la tarea, identidad de la tarea, importancia de la tarea, autonomía y retroalimentación. Es por ello que el rol del psicólogo en una organización, como lo sostiene Solf, es la intervención en favor del aprendizaje en las organizaciones. Todos los puestos no tienen el mismo potencial para aprender. Los psicólogos se han interesado en identificar características de los puestos vinculados al potencial. Otro elemento interesante a resaltar es la perspectiva paradigmática del rol del psicólogo educacional. Fíjense que existe una variedad de perspectivas que buscan dar cuenta del rol que juega el profesional en psicología en el contexto educacional. Y vamos a detallar cuáles son cada una de ellas de manera muy sucinta, comenzando por la perspectiva paradigmática. Fíjense que el rol del psicólogo educacional debe transitar desde una perspectiva epistemológica basada en el modelo de la simplicidad a una perspectiva basada en la complejidad, lo que quiere decir que el rol del psicólogo debe transitar de una visión simplista, individualista, ordenada y parcelada a otra que concibe la educación desde una perspectiva socializadora, valórica, integrada, centrada en las complejas redes construidas por sus actores. Por otra parte, la perspectiva histórica. En el desarrollo histórico de la psicología educacional se puede apreciar su evolución en cuanto al papel del psicólogo en la educación. Identifica cuatro momentos en el desarrollo del rol. A finales del siglo XIX, mediados del siglo XX, mediados del siglo XX nuevamente, y desde los años 80 hasta la actualidad. Como se puede apreciar, los cambios históricos en la relación de la función del psicólogo ha evolucionado visualizándose dos líneas de acción respecto a la actuación del psicólogo educacional. Arancibia, Herrera y Tracer señalan una centrada en el acto educativo con énfasis en la conducta del individuo, las diferencias individuales y la capacidad de aprendizaje, y la otra centrada en los grandes problemas educativos y las dificultades que presenta la escuela a nivel de macropolítica educativa y el descenso de ellas, la organización escolar, su misión, visión, propósitos y la cristalización en la estructura del currículo. Por otra parte, la perspectiva política técnica, que busca apreciar declaraciones, decretos, leyes y políticas que orientan y norman la inclusión de la diversidad. También tenemos la perspectiva académica formativa, nos habla de la formación del ciclo debe ser generalista, con menciones al egreso del pregrado, o si la especialización debe postergar hacia la educación continua. Y la perspectiva de la realidad educativa, que nos habla de la intervención, así como
El rol y la psicología educacional es escasamente visualizado en el interior de las instituciones educativas. Su trabajo se ve más bien ligado al ámbito clínico, aplicado a la educación, principalmente enfocado al psicodiagnóstico y la atención de casos individuales al interior de las escuelas, lo que ciertamente constituye una concepción muy limitada respecto de los psicólogos y las psicólogas educacionales. Pueden aportar a los establecimientos en diversos campos de acción. Toda esa información la pueden profundizar en el aula. Hay materiales para su revisión. Les invito a revisar, a leer, a sistematizar cada uno de los materiales que allí tienen, que les van a permitir realizar la actividad evaluativa correspondiente a esta unidad 3 y unidad 4. Gracias por haberse conectado. Cualquier duda, inconveniente o pregunta, recuerden que pueden hacerlo a través de los medios previstos para tal fin. Que tengan una feliz noche.